esas situaciones, no solo es violencia, es bullying y otros aspectos en escuelas y colegios, en las dos. Sí, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Sí, para nosotros es preocupante porque el centro educativo es un lugar que tiene que ser un lugar de paz, de tranquilidad, donde los estudiantes lo que tienen que llegar a hacer es a estudiar y a convivir, a relacionarse socialmente y a convivir de una manera pacífica con sus compañeros y también con sus mismos profesores y maestros. Para nosotros un caso es preocupante. Muchas personas lo ven desde la parte estadística, para nosotros no, nosotros lo vemos desde la parte más cualitativa de lo que es la formación de nuestros pequeños y de nuestros jóvenes dentro de lo que es el sistema educativo como tal. Entonces, a raíz de eso, nosotros sí queremos proyectarnos más con lo que es la prevención dentro de los centros educativos y sobre todo capacitando y dándole herramientas a los docentes. Toca un punto importante, el tema de la capacitación, apoyar a los docentes también. Doña Diana, tal vez si podemos explicar un poco de esto, porque vemos a través también ahora de las redes sociales que se presentan muchos casos de violencia en centros educativos y demás, se promueven lamentablemente por los mismos estudiantes en redes sociales, pero ¿qué hacen los profesores? A veces nos preguntamos, ¿está cerca del colegio, fuera del colegio? ¿Qué hacen los profesores? ¿Qué capacitación tienen que recibir para poder tratar de disminuir estas cifras en los centros educativos? Bueno, nosotros siempre apostamos más a la prevención que a la intervención de las situaciones de violencia y de bullying, justamente porque no siempre se puede estar presente, mientras que si usted forma a los docentes para que ellos a su vez puedan ejercer esta tarea preventiva, pues entonces las reducciones de violencia y de bullying tienen necesariamente que reducirse. En esa línea, pues nosotros lo que estamos apostando es a la formación de un modelo basado en el desarrollo de virtudes y valores en los chicos y en las chicas. Hemos trascendido la palabra valores porque sabemos que la palabra valores tiene una tendencia muy social, ¿verdad? Se valora, ¿verdad?, lo que la comunidad, nuestro entorno, ¿verdad?, nos dice que es bueno o malo, y eso puede variar. Por eso muchas personas hablan de la pérdida de valores, y no es necesariamente una pérdida, es una transformación. Pero si hablamos desde el enfoque de virtudes, estamos hablando de esa riqueza que tenemos como ser humano, cada uno dentro de nosotros, que nos permite establecer relaciones de amistad, que nos permite establecer relaciones de afecto, que aprender a ponernos en el lugar del otro, valorarlo, respetarlo como ser humano que es. Si entonces atendemos esas virtudes como el respeto, como el amor, como la amistad, la caridad, la veracidad, entre muchas otras que tenemos como ser humanos intrínsecos en nosotros mismos, pues eso se convierte en un patrón de vida, se convierte ya no en algo que practico porque la sociedad me dice, sino porque es algo que yo tengo en mí mismo, ¿verdad? Y necesariamente si yo desarrollo esas habilidades y esas competencias, pues entonces las relaciones mejoran, el ambiente de aula mejora, el ambiente de la escuela mejora y esperamos, ¿verdad?, tener al final una incidencia social. ¿Qué pasa para que se genere una actitud de bullying o acoso? Es decir, que el estudiante se crea con ese derecho o esa potestad. Es decir, que viene atrás de eso. Es un estudiante que no recibe la educación que debería en su hogar, no sé. Si me ponen en contexto. Sí, el bullying o el acoso escolar, como es conocido también, ¿verdad? Es una situación, es un fenómeno social. Eso es importantísimo que se reconozca como fenómeno social y que es multifactorial. No podemos decir que es algo solamente del niño o del joven como tal, sino que está asociado también a lo que es la familia, a lo que es el ambiente escolar y también está asociado a situaciones específicas de la personalidad del niño o del joven que está acarreando una situación determinada. Entonces, cuando se hace el abordaje también de lo que es el acoso o el bullying, tenemos que hacerlo de una manera muy integral. Cuando muchas veces intervienen las instituciones educativas con la situación de un chico que ha acosado a otro o que le está haciendo daño, nos vamos solamente para la víctima como tal y nos olvidamos del victimario.
y de otro grupo que es muy importante, que son los observadores. Nosotros vemos, y a través de todas las investigaciones que se han venido realizando y de la experiencia que nosotros hemos tenido, cómo hay un triángulo que nosotros llamamos el triángulo del bullying o del acoso, que está la víctima, el victimario y los observadores. Dentro de ese grupo de observadores siempre se deja de lado este grupo. Se cree que no, que son chicos que están haciéndole porras al otro o que están ahí nada más observando, sí, pero tiene una serie de características. Nosotros hicimos una pequeña investigación y preguntamos, ¿por qué usted como observador no hace nada? Entonces muchos decían, es que yo tengo miedo de que me hagan a mí lo mismo. Sería un bullying indirecto, digamos, que podrían ellos estar recibiendo también por ese miedo. Exacto, es el miedo. Aquí lo que nosotros descubrimos es que dentro de ese grupo son posibles bulleadores y posibles víctimas, porque los que dicen que tienen mucho miedo son chicos muy vulnerables a que les ocurra lo mismo, y los otros nos decían, porque a mí me gusta, porque yo me siento bien viendo lo que le están haciendo, a mí no me importa. Ahí tenemos que ver que hay falta de empatía de esos jóvenes hacia los demás, hacia lo que les sucede al otro chico. Entonces, por eso es tan importante esta parte de las virtudes, porque ahí se va a trabajar dentro del aula el docente con herramientas específicas, porque este curso tiene una serie de herramientas específicas para abordar todo este tipo de situaciones. Hay un grupo de profesores que se va a hacer esta capacitación, elegidos, no sé, de centros educativos que tienen esa problemática más que otros, no sé. ¿Cómo sería ese proceso? Y de las técnicas que hablaba doña Rocío, ¿qué sería? Es decir, ¿cómo el profesor le indica a un joven que eso no debe hacerse? O no sé. ¿Cómo abordarlo? Sí, exacto. Bueno, para referirme a la primera pregunta que me decía de qué profesores están participando de esta formación, son docentes de las escuelas asociadas a la UNESCO, que es una red mundial que funciona en el país con más de 100 centros educativos. En este caso, cada centro educativo hizo una valoración interna de cuáles son sus prioridades, cuáles son sus necesidades, y a partir de allí decidieron matricularse en este curso. Y digo matricularse porque nosotros tenemos una oferta más amplia de cursos que ofrecemos cada año, y entonces de las 100 escuelas cada una fue decidiendo a cuál de ellos se matriculaba. Tenemos un grupo de 25 docentes de diferentes tipos de centros educativos, públicos, privados, jardines de niños, primarias, secundarias, incluso escuelas de fuera de la zona metropolitana, como escuelas de Limón, etcétera. Entonces, cada escuela decidió ingresar. El detalle de la valoración que cada uno de ellos hicieron, mire, es muy variado. Hay desde escuelas también que atienden población de alto riesgo social, como la escuela Roberto Cantillano o la escuela Ímbulas Cañas, que sabemos que reciben población de alto riesgo. O hay escuelas también que lo que quieren es justamente desarrollar un papel preventivo antes de que se presenten los casos más serios de violencia y de bullying escolar. Ahora, con respecto a cuáles son las técnicas que se utilizan, el modelo tiene 5 estrategias e inicia por empezar a observar cuáles son las virtudes y reconocerlas. Le llamamos el lenguaje de las virtudes. Este curso nosotros lo estamos dando junto con una fundación que se ha unido a los esfuerzos de la Comisión Costarricense de Cooperación con la UNESCO, que es la Fundación GEMA, es la fundación que tiene autorización internacional para desarrollar este proyecto en el país. Y entonces ellos lo que nos plantean es que parte de lo primero que tenemos que lograr hacer es que todos empiecen a observar eso positivo que hay en el otro. Reconocer algo positivo en el otro me ayuda a generar empatía, esa empatía de la que doña Rocío nos hablaba antes. Implica que yo empiece a valorar que esa persona tiene algo que yo de pronto tengo que desarrollar y algo por lo que admirarle, ¿verdad? Y implica también empezar a ver que los demás reconocen en mí también cosas positivas. Entonces, empezar a hablar el lenguaje de las virtudes es la clave para iniciar el proceso. Después de allí, pues se empieza a trabajar lo que son los momentos de aprendizaje, esos momentos en el que se dio el comportamiento adecuado y quiero reforzarlo, quiero premiarlo, quiero hacerlo evidente, o el momento en el que de pronto las cosas no salieron tan bien y aprovecho para discutir, bueno, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Qué virtud nos ayudaría para poder evitar este tipo de situaciones? Ahora bien, una de las cosas que a nosotros nos parece muy, muy importante en este curso es que no implica hacer
más trabajo, digamos, de lo que podemos ver muchas veces en los centros educativos. No es un programa más, no es un proyecto más, no es una carga más para el docente, sino que dentro de lo que ya él hace, él puede identificar esos momentos. O sea, si hay un chico que le levanta la mano para salir del aula, el profesor puede decirle automáticamente, le agradezco su respeto, y estoy ya hablando del lenguaje de las virtudes. Si hay una situación en la que un estudiante ofrece ayudarle a otro compañero, mire, qué bien, vean cómo todos, vean cómo se puede ser solidario, se puede ser empático con los compañeros. Entonces, no necesito meter una carga adicional, es las estrategias que estamos dando, cómo dentro de la misma dinámica de aula se integra, se realiza, y pues eso facilita mucho las cosas a los docentes. Ahora bien, hay un tema también importante, hablando ya de la familia, de los padres de familia. ¿Cómo puede un padre de familia detectar que su hijo está sufriendo esto? ¿Qué síntomas o qué rasgos puede tener en su casa? Y que el padre entonces pueda acercarse al centro educativo, conversar con los docentes y tratar entre la familia y el centro educativo arreglar este problema. Sí, hay muchos síntomas que se presentan cuando un chico o una chica está recibiendo el acoso escolar. Uno de ellos es el bajo rendimiento escolar. Efecto inmediato. Es efecto inmediato, pero también hay cuestiones más físicas y más visibles, como es el llegar sucio, con sus cuadernos rotos, con su bulto perdido, porque muchas veces pierden el bulto y el chiquillo o la chiquilla no sabe cómo decirle a la mamá que es que el compañero o los compañeros se lo robaron y le sacaron los cuadernos y se los botaron en el basurero, porque todas estas cosas han sucedido, ¿verdad? Entonces, signos físicos, hay mucha tristeza, depresión, no se quieren levantar para ir a la escuela o el colegio. Cuando vienen los fines de semana, el domingo ya empiezan con ciertos síntomas físicos, puede ser dolor de cabeza, dolor de estómago, ganas de vomitar. Esto se da mucho en los más pequeños. En los más grandes se ve mucho la depresión, se ve que se encierran muchísimo en su cuarto. Todo esto hay que ponerle mucha atención. Los padres de familia tenemos que ser observadores de nuestros hijos. Nosotros hemos perdido como padres de familia esa capacidad de observar y todo lo normalizamos y decimos, sobre todo en la adolescencia, eso es parte de la edad, eso es parte de los cambios que están, esos altibajos justificando. No, hay que estar muy atentos. Nuestros hijos necesitan toda nuestra atención y sobre todo en esta etapa de adolescencia. Los niños, cuando están más pequeños, es más fácil, el padre está más encima de ellos y están viendo más los cambios y ciertas situaciones, pero se oculta más en la adolescencia por supuestamente los cambios psicológicos, hormonales y emocionales que tienen. Doña Rocío, en una entrevista que hicimos días atrás, usted nos decía que lamentablemente en el país se ha dado el hecho de que los padres de familia, en algunos de esos casos, casi como que depositan a los niños en los centros educativos, y una vez que ellos ingresan a ese centro educativo, se olvidan de lo que ellos están haciendo o prácticamente no prestan atención. Exacto, sobre todo esto cuando entran al colegio. En primaria, lo que es preescolar y primaria, los padres están más atentos. Tenemos también padres que son descuidados en las escuelas, pero esto se da más en lo que es el colegio. Una vez que entra el estudiante a 7º año, el padre de familia se desentiende y es cuando más necesita que se le acompañe. Yo siempre les he dicho el periodo de transición. Ese cambio de transición, porque si ahí se ve también que en 7º año es cuando más nos dejan los estudios, es donde tenemos el índice más alto de deserción. ¿Por qué? Porque es ese acople que ellos tienen que tener, ese acomodamiento. Hay una serie de cambios, tanto físicos como psicológicos y también sociales, que van a tener. Es un encuentro nuevo en un ambiente donde son un montón de profesores, ya no es 1 o 2 maestras, sino son muchísimos. Entonces es importante que estén de la mano con sus hijos. Para cerrar, ya Rocío, ¿cómo abordar esos casos en aquellos, ahora decía Andrés, del que sufre de bullying, pero el que hace bullying, de ese joven que tal vez no tiene el mejor ejemplo en el hogar? Es decir, estamos capacitando a los docentes muy bien y estamos atendiendo
al que sufre bullying, ¿verdad? Incluso al que hace bullying. Pero donde está esa persona o ese estudiante que hace bullying en el hogar. Es decir, ¿qué está viendo? ¿Qué está sintiendo? Porque perfectamente el docente le dice en clase, esa conducta no se hace, ¿verdad? Se aborda en clase, pero llega a la casa y el mismo papá es el que le hace bullying al hijo, no sé, o el hermano al hijo. Incluso el docente puede recibir una respuesta muy a la defensiva del padre de familia, tal vez cuando el docente intenta acercarse a ese padre de familia para decirle, mire, su hijo tiene estas prácticas con otros estudiantes, pueden recibir esa respuesta muy defensiva. ¿Qué también. pasa en ese abordaje directamente en el hogar? Que cuesta tal vez más llegar, ¿verdad? Entonces es el centro educativo, el profesor que tiene que identificar ese hogar y no sé, buscar ayuda, no sé. Bueno, yo diría que aquí lo primero es que el docente no está solo ni el niño está solo. O sea, el centro educativo tiene toda una infraestructura de apoyo interna y externa. ¿Qué quiero decir interna? Hay centros educativos que tienen un equipo de orientadores o que tienen un equipo interdisciplinario de psicólogo, orientador, trabajador social, que son las personas a las que puedo recurrir cuando tengo esas situaciones un poco más complicadas y que yo como docente no sé cómo manejar. Pero también si yo en el centro educativo no dispongo de ese recurso, tengo que recordar que siempre alrededor existe. Existe como mediante la red de violencia, ¿verdad? Que está en la que participan todos los centros educativos siempre, está también la policía, está también el INAMU, está el PANI, ¿verdad? Existe una red de instituciones, de gobierno y de organizaciones no gubernamentales que siempre están en la mejor disposición de buscar cómo resolver este tipo de situaciones, cómo acompañar, cómo apoyar y cómo asesorar y cómo intervenir incluso con las familias cuando ese paso sea necesario. Muchísimas gracias a ambos, a doña Rocío Solís, presidenta de la Comisión Costarricense de Cooperación con la UNESCO, y también a Diana Borras, orientadora de la Comisión Costarricense de Cooperación con la UNESCO. Muchísimas gracias por la participación y ampliarnos el tema. Muchas gracias. Bueno, son las 7 en punto de la mañana, seguimos con más informaciones. Noticias internacionales. El mandatario estadounidense ha concluido una gira en el continente con un discurso muy aplaudido ante los dirigentes de la Unión Africana en Etiopía. Así se alzó contra la corrupción Barack Obama y criticó a los dirigentes que se aferran al poder, aunque esta visita haya sido calificada histórica para muchos analistas. La política de Obama en la región es decepcionante. Me presento ante ustedes como orgulloso estadounidense y también como orgulloso hijo de un africano. Así arrancó Barack Obama su discurso en Etiopía ante los dirigentes de la Unión Africana. El mandatario norteamericano ha concluido su gira